Hola amigos, bienvenidos a este podcast. Es un gusto saludarlos, esta segunda entrega de esta serie que comenzamos que se llama Conectando con el Maestro. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron la semana pasada y que lo escucharon, que escucharon la primera entrega, que por cierto pues ahí va a quedar en Facebook y en YouTube. Por ahora son las plataformas en las que se está transmitiendo el podcast. Y muchas gracias por los buenos comentarios, por los buenos deseos y bueno, un abrazo para todos. Les recuerdo que la idea es que podamos a través de este material conocer a Jesús en su parte tan divina, tan de Dios, tan del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo conocerlo en sus términos humanos y entender lo que enseña. Muchas veces esas enseñanzas se han dejado tan arriba, tan lejos de la gente y de alguna u otra forma cuesta entenderlas. Pero la palabra de Dios es muy sencilla y la idea es que cualquiera que escuche este material pueda comprender lo que Dios nos ha enseñado y pueda y quiera conocerlo y quiera conectarse con el Maestro. Así que sea que llevas un chorro de años escuchando lecciones de la Biblia y leyendo la Biblia y conociendo a Dios, o que nunca has escuchado un mensaje acerca de Dios o nunca has leído la Biblia, la idea es que cualquiera pueda entender y cualquiera también pueda tomar decisiones respecto a qué está haciendo con su vida, porque esa es la idea. Si conocemos a Jesús, no podemos seguir iguales, no podemos seguir indiferentes. Y bueno, en esta segunda entrega vamos a continuar, como les decía, con esta serie, recordando que la semana pasada vimos cómo Jesús es ese verbo eterno, ese aspecto de deidad, de el Hijo de Dios, Dios mismo, que siempre estuvo ahí, que estuvo presente, pero luego decía, y el verbo se hizo carne, ¿no? Y eso está padrísimo porque nos recuerda que no quedó todo a nivel cielo, sino que aterrizó, se vino y pudimos entender, pudimos comprender y Él pudo estar en un cuerpo como el de nosotros y nos dio esa gracia y ese amor y vino a dar su vida y a ser el Cordero que fuera el que pagara por los pecados que nosotros debíamos pagar. Y eso también está muy, muy, muy padre y es una bendición de Dios poder saber eso. Pero bueno, comenzamos con el mensaje de hoy. Se llama Una voz que alguien necesita escuchar. Recuerda, se llama el podcast o el tema de esta serie es Juan conectando con el Maestro y la sesión de hoy vamos a ver el tema Una voz que alguien necesita escuchar. Y es que te quiero hacer la pregunta, ¿sabes que tienes una voz? Quizá te menosprecies de alguna manera o quizá piensas que a lo mejor dices, pues ¿quién me conoce a mí? O sea, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, pero realmente todos tenemos una voz, todos tenemos alguien en quien ejercemos cierta influencia, buena o mala, ¿no? ¿Habías pensado incluso que esa voz que tienes puede ser usada para servir a Dios? Esas personas, y no sé, tus hijos, hermanos, menores, mayores, primos, sobrinitos, conocidos, compas, lo que sea, ¿no? Tenemos una voz y la gente la está escuchando, para bien o para mal. Vamos a ver acerca de alguien que también tenía una voz y que la usó. Entonces vamos a continuar ahí mismo en el capítulo 1 de Juan. Vamos a leer Juan 1:6, luego vamos a saltar al versículo 19 y bueno, vamos a leer algunos pasajes ahí mismo en el capítulo 1 de Juan. Voy a leer para ustedes en Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy padre que creo que cualquiera puede entender. Y dice entonces en el versículo 6, dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron.
¿qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Sabes? Hablando de esa voz que te mencionaba, Juan precisamente tenía una voz y la usó. Y vaya que la usó. De hecho, él no se consideraba a sí mismo más que eso. Él dijo: yo soy una voz que clama en el desierto. Pero su papel en la llegada del maestro fue clave, aunque él mismo no se considerara la gran cosa. Su actitud, y escucha bien esa parte, su actitud y el corazón que mostró son un ejemplo y un reto para nosotros hoy. Más aún considerando los tiempos y las circunstancias en las que nosotros vivimos en este año 2023. He visto, y esto lo digo con dolor y a la vez con a manera un poco de reclamo, porque lo he vivido en carne propia en el pasado, y he visto gente en las iglesias, y perdón que de pronto me meta con las iglesias, pero saben, he estado ahí muchos años como para tener conocimiento de causa, y muchas veces me he visto a mí mismo y me he juzgado y me he dado cuenta que yo mismo no ando bien respecto a eso, pero les voy a comentar, les voy a decir a qué me refiero. He visto gente en las iglesias que lo que desean es reconocimiento por su talento, porque tocan, cantan bien chido, porque saben mucho, por su entrega, por su pasado, por lo que han hecho, por los años entregados al servicio, porque llevan años y desean ese reconocimiento. También he visto mucha gente que, dada su posición o su experiencia, sienten que su palabra es la última palabra, casi son la revelación de Dios al mundo. Si ellos dicen algo, eso es. Y ni siquiera pueden aprender nada más porque son vasos llenos y sienten que ellos tienen las respuestas espirituales para todo. He visto también autoproclamados apóstoles, profetas, maestros, pastores y gente que se nombra a sí mismo con cargos rimbombantes, que suenan muy acá, muy potentes. Y aunque lo nieguen y aunque digan que no, muchos de ellos, no todos, muchos buscan ser tratados como si fueran la revelación de Dios al mundo. Como decimos por ahí, la última Coca-Cola en el desierto. Con Juan, este no es el caso. Ustedes pusieron atención cuando leemos esa parte. Juan, él dice: yo soy solo una voz. Él es solamente una voz. No es más que eso, ni tampoco menos que eso. Tampoco se está menospreciando. Es una voz para la palabra, para el verbo. Es interesante si lo pensamos, ¿saben? Porque Jesús es el verbo, la palabra, la luz. Y Juan es una voz para la palabra, una voz que habla acerca de la luz. Vemos en el pasaje que Juan no es la luz y no busca serlo. O sea, él no está pretendiendo ser la luz, él no está pretendiendo ser el Mesías. Lo aclara Juan, el autor del libro, y luego lo afirma Juan el Bautista cuando le llegan a interrogar. Veamos el testimonio que le dio a quienes lo interrogaron. En el versículo 19, ahí mismo en Juan 1, dice: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Y él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Ok, primeramente, en lugar de decir quién es, Juan dice quién no es, o quién no se considera que es. Él tiene claro que no es el Mesías. Este hecho es importante porque la labor del Mesías era salvar, libertar y reconciliar con Dios. Y Juan está muy claro en que él no puede hacer eso. Y eso es muy importante porque aplica igual para nosotros. ¿Saben? Y ojalá este punto nos quede claro a nosotros. Nos quede claro, nosotros no somos los Mesías del pueblo. Nosotros no somos la revelación de Dios, ni el que, yo soy aquí el chido, el que Dios mandó aquí para salvarlos a todos ustedes pecadores. No somos eso. Nosotros nos salvamos. Nosotros, por más que lleves años en la iglesia, por más que sirvas y por más que Dios te haya dado habilidades o palabra o que puedas hablar bien bonito, nosotros no salvamos, no libertamos, no sanamos. Apenas si acaso ayudamos en el hecho de que el hombre se reconcilie con Dios llevando el mensaje. Nosotros
compartimos acerca de la salvación. No salvamos, compartimos de la salvación. Nosotros le mostramos esa libertad al mundo, no somos los que libertamos, pero le mostramos esa libertad al mundo. Nosotros oramos por los enfermos, nos sanamos, oramos por los enfermos y nosotros comunicamos el mensaje de reconciliación de Dios. El que hace la obra, el que hace todo lo chido, el que actúa es Él. Él es el que hace la obra. Por eso somos importantes, pero no somos lo más importante en este juego. Juan luego niega ser Elías o el profeta, entre comillas podemos llamarlo, ¿no? Ambos conceptos, y si no estás muy familiarizado con el Antiguo Testamento, hubo muchas profecías que hablaron de Jesús, del Mesías, del Cordero de Dios, como lo veíamos desde la semana pasada. Pero también hablaron de un profeta o de alguien que venía con ese espíritu como el del profeta Elías. Y eso podemos encontrarlo desde muchos años atrás y leerlo en el Antiguo Testamento. Y estos judíos que llegaron a hablar con Juan, pues claro, conocían bien esas profecías. Por ejemplo, en Malaquías 4:5 miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Y también en Deuteronomio, imagínense, en tiempos de Moisés, muchos años antes, cientos de años antes, dice en Deuteronomio 18:18, dice: levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclama en mi nombre. Y aquí vemos que Juan niega ser alguno de estos personajes. Sin embargo, el mismo Jesús afirma que Juan encarnaba a estos personajes. En Mateo 7:11 dice: Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Y dice en el 13, entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Aquí los fariseos están intentando hacer caer a Juan, llevándolo a que afirme con su propia boca ser alguien grande. Pero Juan seguía diciendo que él no era nada especial, simplemente un siervo en las manos de Dios. Escuchen eso, somos iguales, no somos nada. Es Jesús quien debe siempre tomar el primer lugar. Nosotros debemos estar atrás y él adelante. Y Juan sabe reconocer ese lugar. Definitivamente, Juan 3:28 dice: ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías, y eso lo está diciendo Juan el Bautista. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena a mí de alegría. ¡Hala! ¿Qué comentario el de Juan? Oír que él tiene éxito, o sea, que Jesús tiene éxito. Cuando llegaron a comentarle que le iba muy bien a Jesús, él dice: oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Probablemente no. Juan era un mensajero de la luz, y esa luz, ese mensaje, era más importante que él mismo. ¿Saben? Con un ministerio tan padre y tan increíble como el de Juan, con un papel tan crucial de ser el enviado para preparar el camino, es difícil mantener la perspectiva correcta y un concepto correcto de quiénes somos y cuál es nuestro rol. De hecho, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pero bueno, entonces, ¿quién era Juan? En el capítulo 1, ahí donde estábamos leyendo, en el versículo 23 dice: Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Esta es una analogía muy grande respecto a nuestros días. Hoy vivimos en un desierto espiritual. Salgan, vaya, usted lo sabe. Si has salido de tu casa, obviamente, ¿no? Si estás en un trabajo, si estás estudiando, estás en la universidad, en la escuela, sabes que allá afuera hay un desierto espiritual. A lo mejor tú mismo dices: no, yo vivo en un desierto espiritual, yo no sé nada de Dios, no me interesa, nunca lo he buscado, no quiero,
estoy seco, pero prefiero quedarme así que ser como los hipócritas que van a la iglesia. Seguramente no. ¿Sabes? Porque las personas no buscan a Dios. Más bien hacemos lo contrario. Y aunque dicen, pues no, pues hacemos todo eso es bueno y hacemos bien al prójimo y amamos y lo disfrazan de piedad, incluso, como en aquellos días, abundan los religiosos y gente que te dice, no, pues para seguir a Dios, para agradar a Dios tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y si cumples todo esto vas a ver, te vas a sentir mejor. Sí, a lo mejor te sientes mejor, pero no necesariamente llegas y sorprendes a Dios. Igual que los fariseos. No ofrecen una versión sana del mensaje de paz de Dios con el hombre, de la gracia de Dios. Pero entonces eso nos lleva a preguntarnos, y eso me lleva a mí a preguntarme, ¿mi vida sirve como guía para las personas en sequedad? ¿Para los que viven en el desierto? A ver, ¿cómo? O sea, a lo mejor digo, ay, sí, mi vida es una guía. A ver, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy alistando terreno para Cristo? Ajá, sí, claro. Ajá, qué padre. Bueno, ¿cómo? O sea, de verdad, ¿qué estoy haciendo que prepara los corazones de la gente para que conozcan a Cristo? Este mundo seco espiritualmente en el que vivimos ya se hartó de escuchar ese mensaje a través de vasos que no reflejan amor. Es que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y yo puedo hablar de amor, pero no necesariamente estoy encarnando ese amor, su paz, su verdad. Este mundo está harto de escuchar ese mensaje a través de vasos que no reflejan eso. Nuestro testimonio grita lo que nuestra boca apenas intenta decir. Pero bueno, volvamos al mensaje. Juan 1, 24, 27 dice, entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, a ver, si no eres el Mesías, ni eres Elías, ni el profeta, entonces ¿con qué derecho bautizas? Y Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen, aunque su servicio viene después del mío. Yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Como Juan negó ser cualquiera de estos personajes, entonces los líderes religiosos cuestionaron su autoridad para bautizar. Porque dijo, a ver, entonces si tú no eres ni el profeta ni ninguno de estos, entonces ¿por qué andas bautizando? Pero Juan afirma que él solamente bautiza en agua, es decir, su bautismo es externo, pero que es uno que está preparando el camino para un bautismo interno, uno perfecto. Este asunto de bautizar no lo vas a encontrar en otros pasajes antes de eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero se remonta desde mucho tiempo atrás al libro de Levítico, cuando se dieron las leyes y se establecieron los requisitos para los que iban a servir a Dios en el templo. Y en el libro de Levítico dice en el capítulo 16, versículo 4, dice, tiene que vestirse con la túnica de lino, hablando de los sacerdotes, y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel, amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Esas son las vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Bañarse con agua. Esta es una representación simbólica, una limpieza exterior que habla o refleja una limpieza interior. Pero la realidad es que esa limpieza interior solo vino realmente mediante el bautismo del Espíritu Santo que trajo Jesús. Uno donde lo interno también se lava, no solo lo de afuera, limpiándonos del pecado y de la culpa. Y es interesante también lo que Juan hace ver a los fariseos, que entre la multitud estaba el Mesías, pero que ellos no lo reconocían. O sea, ¿qué onda? Estos eran los que debían reconocerlo antes que cualquiera, ¿no? Pero dice que ellos no lo reconocían. Estos eran tan ciegos, a pesar de todo su conocimiento, de toda su tradición, que no tenían la sensibilidad para reconocer al enviado de Dios. Y de hecho muchos de ellos nunca lo hicieron, aunque habitó entre ellos. Juan está preparando el camino al Mesías en todos los sentidos. Está preparando los corazones del pueblo, está guiándolos al arrepentimiento, está sensibilizándolos, cosa que no hacen los fariseos. Y realmente está cumpliendo una función importante y es quizá, como lo llamamos en nuestros días, genio y figura. Y eso me gusta también, porque Juan no es un hombre para nada normal. O sea, de verdad Juan es súper excéntrico. A ver,
Dice que vestía piel de camello, que vivía en el desierto. Sus discursos eran bien, bien directos, bien duros. Genio y figura, ¿eh? O sea, de verdad es un hombre que llama la atención, pero por fuera, pero su interior se mantiene humilde y con el corazón en su lugar correcto. Y eso me encanta, ¿saben? Porque por muchos años siempre se ha condenado al que de alguna u otra manera tiene alguna personalidad diferente o brilla de alguna manera especial. Y básicamente es como, este no nos sirve porque llama mucho la atención o porque no encaja, porque es distinto. Juan es un loco, pues, o se puede ver como un loco. Se viste raro y actúa raro y es todo un personaje, pero él está claro en su interior y él no está tratando de llamar la atención. Solo es que porque él es así, pero su corazón está en el lugar correcto. Declara que él mismo ni siquiera es digno de desatar las correas de los zapatos del Maestro, de Jesús. Y eso es una analogía bien importante también. En los tiempos bíblicos, el siervo más humilde de todos, el más despreciado, era el encargado de quitarle los zapatos a las visitas y a los dueños de la casa y lavarle los pies. Y Juan afirma que él ni siquiera es digno de ese rol. Lo más importante de todo es que Jesús mismo tomó ese rol, ¿saben? Cuando lavó los pies de sus discípulos al acercarse el tiempo de la crucifixión. Este profundísimo ejemplo nos ayuda a nosotros a tener los pies sobre la tierra. Esto no fue una señal simplemente para llamar la atención. Esto no se hizo solo para que lo vieran. Es que Jesús de verdad hizo eso. Y Juan dice que él ni siquiera es digno de eso. Nos ayuda a nosotros a mantener los pies sobre la tierra. Y es crucial entender cuál debe ser nuestra actitud interna, la que realmente define y mueve nuestro ser. Es muy fuerte pensar en que Jesús, el Verbo, el Señor del universo, también adoptó esa actitud de siervo. Todo esto nos lleva a pensar en la actitud de Juan otra vez. Siervo humilde, valeroso, poderoso en palabra, que no se intimidó por los religiosos. Todo eso sí, bien chido el Juan. ¿Pero qué? Su corazón estaba en el lugar correcto. ¡Qué padre! Hay un detalle más en Juan 1:28. Ese dice, en el 28 dice, ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y saben, con Dios vamos a encontrar que no existen las casualidades ni los detalles al azar. Betania, ese lugar que se menciona en el pasaje, fue el lugar donde Dios abrió camino para cruzar a la tierra prometida. Juan bautizaba en ese mismo lugar para abrir paso a Cristo. ¿Lo habían pensado? Lo mismo nos corresponde hacer a nosotros. Hoy, a quienes hemos recibido el regalo inmerecido de la gracia y el amor de Dios, quienes hemos sido reparados por Él, quienes hemos sido recibidos en sus brazos sin importar cómo llegamos, nosotros debemos abrir paso a Cristo para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros, para nuestros vecinos, para todos. Nosotros debemos ser como Juan, que prepara el camino. Qué triste que seamos la razón por la que alguien no quisiera acercarse a Cristo. ¿Saben? La misión sigue intacta y nuestro trabajo sigue siendo el mismo, abrir camino, abrir paso para que conozcan a Cristo. Ahora te quiero hacer algunas preguntas para que consideremos, para que este mensaje también sea práctico para nosotros. ¿Estás abriendo paso a Cristo? ¿Estás facilitándoselo a otros? ¿O más bien por tu testimonio o por tu silencio estás obstruyendo el camino de otros hacia Él? ¿Sabes? Como hablábamos al principio, todos tenemos una voz. Todos decimos un mensaje, con o sin palabras. ¿Escuchaste bien eso? Con o sin palabras. Todos ejercemos una influencia sobre alguien. La pregunta es, ¿qué tipo de voz eres? ¿Qué dice esa voz? La humildad que reflejaba Juan iba más allá de una falsa humildad externa. Era una humildad de corazón, porque ciertamente Juan no era ningún hombre ordinario. Pero eso no hacía que se sintiera como alguien grande. Así que no importa lo que hagas o cómo es tu personalidad, no importa si eres alguien bien influyente, bien magnético, talentoso, que brilla donde quiera que va, o eres la persona más callada y de más bajo perfil. El punto es que tu corazón esté en el lugar humilde para reconocer que el verdadero Señor, el Mesías, es Jesús, y que tu vida debe ser una guía para el mundo hacia Él,
eres un siervo. He conocido mucha gente muy callada que no tiene nada de humilde, y he conocido mucha gente muy brillosa, muy llena de personalidad y que son muy humildes. Y también las dos opuestas. Por lo tanto, ¿qué eres capaz de hacer para llevar a otros a Jesús? ¿Estás dispuesto a ensuciarte las manos, a hacer trabajos humildes o a exponerte a críticas con tal de mostrarle a otros su amor y su verdad? ¿Quién necesita escuchar tu voz? Piénsalo. Yo sé que tú conoces a alguien que necesita escuchar tu voz. ¿Quién necesita saber lo que tú sabes acerca de que Cristo es el camino, acerca de su amor, de su gracia? ¿Y qué estás haciendo para comunicar ese mensaje? De veras, solo no olvides esto. Todo se trata de posición. Juan reconocía que el hecho de servir a Cristo era un privilegio, no un derecho. Entonces, adoptemos esa misma posición. Y si tú nunca habías escuchado un mensaje de Dios, de la palabra de Dios, y es la primera vez que escuchas, haz de cuenta que este que te habla es como un Juan, pero que tú también puedes ser un Juan. Y si hoy dices, qué padre, yo quisiera conocer a ese Jesús que también lavó los pies de los discípulos, pues ¿qué hay que hacer? Simplemente tienes que creer en Él. Y aquí me va a echar mucha gente encima porque muchos creen que hay que hacer un chorro de cosas, pero la Biblia dice que solamente hay que creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados. Y ese es nuestro trabajo, comunicarle al mundo eso también. Ojalá este mensaje te haya animado, ojalá hayas podido captar. Yo sé que no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero es en modo reto. Si dices que quieres servir a Dios, si dices que quieres hacer algo por ese que te salvó, pues entonces hagamos algo, ¿no? O sea, no nos quedemos de brazos cruzados y ejerzamos influencia y utilicemos esa voz que tenemos. No somos más ni menos que eso. Somos una voz que Dios puede usar para mostrar el camino. Como les decía hace un momento, solo se trata de posición. Juan reconocía el hecho de que servir a Cristo era un privilegio, no un derecho. Qué privilegio poder servir a Cristo también. Un abrazo, que estén muy bien. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, o más bien nos escuchamos la próxima semana a través de este podcast. Estén atentos y pues si pueden compártanlo con sus amigos. Pura vida, que estén bien. Chao.